Dije, gracias. Listo, a ti mejor. Listo, ingeniero, ¿qué vamos a ver a hoy? La clase anterior lo que estábamos viendo era la fabricación de la fibra. Vimos unos dos videos exclusivamente de cómo se fabrica. Hoy vamos a ver sobre los fabricantes, los tipos de cómo se fabrican, los tipos de construcciones de fibra. Bueno, en realidad lo que vamos a ver es, vamos a seguir viendo el tema, es fibra óptica. El objetivo es analizar todos los procesos y los diferentes tipos de fibra. Y dentro de la agenda vamos a ver las empresas que fabrican en el mundo. Vamos a ver, por ejemplo, las construcciones de la fibra, cómo se hacen, y el tendido de la fibra en primera parte. Y después nos vamos con algunos elementos de unión de la fibra que va a ser empalmes y conectores. Y de ahí nos iríamos a los diferentes tipos de cables de fibra que existe y cómo se les selecciona el cable. Eso creo que nos vamos a terminar entre el día de hoy y la siguiente clase ya va a subir el capítulo 3 que veremos la próxima semana, la mitad por lo menos, que es algo sobre los componentes que tiene una red de fibra óptica o los componentes ópticos que tiene un sistema, ¿no? La prueba, ¿cuándo quedamos? El viernes, ¿no? Jueves, sí. Jueves, Perdón. Mañana, perdón, estoy loco ya. Ok, entonces vamos a ver las empresas. Vamos aquí, ya. Bueno, primeramente las fibras ópticas se clasifican en algunos tipos de composiciones. Es decir, que son primero fibras de silicio, es decir, de núcleo de silicio, y fibras de vidrio con policomponentes. Es decir, que este tipo de fibra puede variar su índice de refracción. Ese es un tipo. Otro tipo son fibras con revestimiento de plástico. Es decir, que yo tengo núcleo de vidrio con cubierta de plástico. Ese es el segundo. Algunos le ponen núcleo de silice con cubierta de silicio. Es decir, núcleo de vidrio con cubierta de vidrio. Otros le dicen núcleo de sílice con cubierta de plástico. Y las fibras de plástico, es decir, que su núcleo es de plástico con cubierta de plástico. Entonces le van a ver esa nomenclatura y esos tres tipos de fibras que se van a o fabrican dentro de los requerimientos que tienen. Uno para nosotros poder escoger, obviamente ya vamos a ver algunos factores como el ancho de banda, la velocidad, pero la fabricación tiene que ver de acuerdo al índice de refracción tanto de su núcleo como el índice de refracción de su cubierta. Dentro de los métodos que nosotros vimos, el método que más se ocupa son de los vapores, ¿no? Donde los vapores axiales se pone con germanio, sílice, se pone con elementos semiconductores, es decir, de vapores axiales para poder variar el índice de refracción. Dentro de esto lo que hace es mezclar los gases a una cierta temperatura de casi 1900 grados centígrados, donde se hace como casi líquido el núcleo y se hace con otra cubierta, tomando en cuenta que la diferencia de su índice de cubierta el índice N2 es ligeramente diferente, ¿no? Para que cumpla que N1 sea mayor a N2 y se tenga prácticamente la reflexión interna total dentro de esto, ¿no? Dentro de los métodos hay algunos también de los barzoles, es decir, que hay unos tubos que se calientan y les unen al final. Esos son también de unos tanquecitos que también hay, pero de los que más se generan es el que más se tiene es de ese método, ¿no? En que en el mercado dice que existen 5 tipos de métodos de fabricación para la fibra para poder mezclar los componentes y otros 4 por deposición. Lo que nosotros estamos haciendo es por deposición de gases para poder hacerlo. Y lo que nosotros estamos haciendo es de sílice o silicatos de forma de cloruros, es decir, que nosotros estamos haciendo el dióxido de silicio. Algo fundamental que ustedes se dieron cuenta o no se dieron cuenta, al momento de enfriar a la fibra para poder hacerlo, ellos le hacen, por ejemplo, le pueden poner con gotas de agua, si es que se puede hacer, y ahí viene la cubierta. Pero la fibra óptica solo tiene esa cubierta de núcleo por ejemplo, de vidrio y con la cubierta que tiene, ¿no? Y se va enrollando con un radio axial importante para poder trabajar. Pero dentro de los fabricantes que tienen su composición, por ejemplo,
los de sílice con núcleo de sílice o el de vidrio con cubierta de plástico, estos son los que más se trabajan para fibras monomodo, ¿no? Se me quedó el lápiz. La fibra monomodo. Se quedó el lapicito. Ok. Entonces nosotros vamos a tener este tipo de cubiertas, ¿no? Y el de plástico con cubierta de plástico prácticamente son para cables de prueba, pero, o redes pequeñas que se puede tener, ¿no? Pero la atenuación es más alta en la de plástico que con la de vidrio. Ahora, vemos la empresa, la primera columna de la empresa. Segundo es el servicio que ofrece para diferentes tipos de fibra y el país donde se encuentran las fábricas para poder desarrollarlo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay algunas empresas que son prácticamente las del primer mundo, ¿no? Entonces, encontramos a empresas como Alcatel, tenemos Corning Glass, tenemos Betotrex, ponemos a Nippon Glass, y prácticamente son empresas las más importantes dentro de las que generan. Alcatel, por ejemplo, utiliza que la de Francia y dentro del país está esta empresa. Ellos fabrican fibra para equipamiento para redes de telefonía fija y móvil y redes de datos. Es decir, que la fibra óptica se conecta entre las centrales de telefonía fija y las centrales de telefonía móvil y para redes de datos en el backbone. ¿Ok? Hay otro que es el Lucent, que también son proveedores y fabricantes entre los dos, ¿no? También es algo importante, pero Alcatel es el que nos interesa, que está dentro del país. Hay otro que se llama Rockwell, que prácticamente fue creado en el año 1903 y tiene un amplio despliegue de redes Ethernet en planta externa. ¿Por qué le ponen estas empresas? Porque estas tienen planta externa en redes telefónicas, entonces por eso, ¿no? Rockwell de Estados Unidos, planta externa, todo lo que vean planta externa, netamente puede ir fibra óptica, ¿no? Y vamos a ver las redes también más adelante, que tenemos las redes FTTX y las redes GPON. Vamos a ver las redes EPON, vamos a ver las redes dentro de esta familia, las redes PON, que son Network Optical Passive. Y vamos a ver una estructura muy básica, muy sencilla, pero ahí viene la configuración que es importante tener en esto. Una empresa que sí es importante, que fue, si se puede decir, fabricada o implementada, si se puede decir, es la empresa Corning Glass. Corning es muy importante para fibra óptica porque ellos desarrollan investigación y desarrollan nuevos tipos de fibra. Dentro de Corning Glass o Corning Glass, que le dicen en algunos casos, ustedes para que me entiendan, Corning es como Cisco para redes, Corning Glass es como Cisco para redes de fibra óptica, en pocas palabras. Ellos hacen el desarrollo, ellos hacen la computadora de equipos, el estudio técnico y la investigación. Imagínense, esta fue creada en 1851 y es en Estados Unidos. Y esto es lo que hacen en las mediciones de, ¿cómo se llama? De láser o mediciones de transmisiones de radio mono, si se puede decir monocromático para inducción de láser, que es prácticamente lo que envía entre la diferencia entre el LED y el láser. Después tenemos otra empresa que es Armex Fiber, que fue creada en el 79 y ellos crean, por ejemplo, compuestos para la fibra. Estos tres o de los cuatro que ustedes lo están viendo, solo se desarrollaban o se dedicaban a lo que era los cables, más no los componentes, y creaban carretes de 4 kilómetros, de 10 kilómetros, de 5 kilómetros para que se pueda vender, y cada 4 kilómetros venían a hacer los empalmes de fusión. Entonces, ahí decidieron de cuántos hilos van a hacer. Recuerden que yo necesito mínimo 2 hilos, podemos tener de 12 pares, puedo tener de 12, 24, 48, 120 hilos, dependiendo, y podemos tener. ¿Pero de qué depende la cantidad de hilos? Del tipo de aplicación donde se va a hacer el tendido de la fibra. El tendido de la fibra puede ser aéreo, puede ser subterráneo y puede ser marítimo, ¿no? Para hacer la comunicación. Entonces, esta empresa canadiense es la proveedora de los insumos de accesorios, si se puede decir, para poder tener, por ejemplo, los conectores, los amplificadores, el equipo de empalme, los sujetadores, ¿cómo se llama? Los elementos de lija, o sea, insumos para poder generarlo, ¿no?
Entonces prácticamente lo que hizo es hacerle los compuestos de fibra para poder tenerlo, pero en realidad lo que ellos hacen es también tener los insumos para poder tener la fabricación del mismo. Porque para fabricar esto se necesita equipos muy costosos, pero relativamente con función del tiempo fueron bajando. Imagínense en los carretes de 4 kilómetros de longitud y cada 4.000 metros tocaba hacer un empalme de fusión. Si era de 2 hilos, chévere, pero si es de 12 hilos, tengo que hacer 2 empalmes de fusión, donde la atenuación de un empalme debe ser 0 dB. Esto debe ser, es como que no ha existido ese corte, ¿no? Eso hay que tener muy, muy en cuenta. Después viene en Reino Unido, hay una empresa que se llama Scott Fiber Optics, que prácticamente esta empresa, aparte de fabricar, ofrece servicios de información, es decir, TICs, para manufactura en la fibra óptica. Es decir, que ellos comienzan a fabricar la fibra y dan también tipo de asesoría dentro de los servicios basado en fibra óptica. Una empresa muy sólida que tiene dentro de esto, pero que nosotros, vuelvo y repito, nosotros tenemos Alcatel, ahí está de Corning, pero que es basada en la empresa nipona. Hay otra que es de Minneapolis, de Estados Unidos, que se llama Certex Corporation, que prácticamente ellos en cambio hacen todo, diseñan, fabrican y venden tanques de almacenamiento de fibra de vidrio, por ejemplo, para de alta calidad, pero también lo hacen para almacenamiento del petróleo. Entonces ellos lo que hacen también es parte para el petróleo porque es un polímero. ¿Qué es un polímero? Es plástico y ellos lo que hicieron es crear un polímero adecuado que sea tanto de fibra de vidrio para cubrir la fibra y también para los tanques de petróleo, que ahí está el billete, ¿no? Entonces esta empresa también crea lo que es, en cierta manera, algunos tipos de fibra, ¿no? Ahora tenemos también en Estados Unidos Glass Fiber Reinforced, que es una empresa que prácticamente se dedica a la fabricación de fibra de vidrio con plásticos. Este lo que hizo fue una modificación de su núcleo para poder ver la aplicación que se tiene, ¿no? Nosotros vamos, por ejemplo, en nuestro país, podemos ver qué tipo de empresas podemos tener, podemos buscar eso, ¿no? Pero Alcatel, hay los proveedores nipones, hay empresas que ya distribuyen fibra óptica y simplemente son terciarizadores o se pueden intermediarios dentro de esto, ¿no? Después hay una empresa que se unió entre China, Europa y Estados Unidos que se llamaba PPG Industries, que prácticamente lo que hace es producir productos ópticos y materiales especializados. Es decir, Estados Unidos con Europa y China crearon unos consorcios que dentro de esto lo que hacen es crear tipos de fibra, componentes, transmisores y receptores dentro de la misma línea. O sea, basado en la estandarización y normalización para la fibra óptica. Y después vienen 3 empresas o 4 empresas de Estados Unidos que es Fiberglass Products, que prácticamente es el que relaciona todas las herramientas para fibra óptica, la cortadora, la lija, la limpiadora, el líquido, el barsol, que es el líquido isopropélico, viene ¿cómo se llama? El wipe para limpiar, los guantes, las gafas, todo eso crear. Entonces hay una empresa que da todos los insumos de herramientas. Después viene Artglass, que prácticamente lo que hace es, basado en estudios de índice de refracción, crean una fibra de vidrio de más alto contenido de óxido de circonio. Este óxido de circonio tiene una atenuación bien baja. Son empresas que manejan, ¿no? Y después Vetrotex. Algunos le han de haber visto Vetronic, creo que era al inicio, pero Vetrotex prácticamente lo que va a producir son materiales de fibra óptica textiles, ojo con esto. Aquí ya empieza una empresa en Estados Unidos a crear, no ropa, sino ropa y cambiarle la fibra óptica dentro de esta ropa. ¿Para qué? Para poner sensores y poner los famosos, ¿cómo se llama? Los brables, los sensores brables. Entonces ellos ya vieron un tipo de aplicación de vidrio textil para la utilización en diferentes aplicaciones como puede ser la ropa, para sistemas de IoT, para cableado de redes pequeñas y otros factores. Y finalmente Japón tiene una empresa que se llama la Nippon Sheet Glass, que prácticamente es la más grande del mundo porque ellos son el mayor proveedor del planeta. Esta empresa nipona eh, es la que más fabrica, pero ¿saben cuál es la fibra más mala de todas? La japonesa.
porque ellos fabrican miles de kilómetros, ellos comienzan a redistribuir y a vender. Hay que crear muy bien el inglés para poder explicarles lo que uno se necesita y se puede hacer negocio para el tipo de importación. Y en Estados Unidos se crea otro tipo de empresa que se llama North Specialty Fiber Inc., que prácticamente son distribuidores para materiales de fibra. Como ustedes se dan cuenta, nosotros, esta empresa no me acuerdo cómo está en el Ecuador, pero hay empresas donde nosotros podemos tener aquí en el país, pero Alcatel sí existe, ¿no? Aquí en el país está Alcatel Lucent para que le vean, Corning, Fiber, y hay empresas que no les van a encontrar así, sino hay empresas que se dedican planta externa, redes telefónicas, y ellos tienen sus proveedores como en Cuenca, Guayaquil y Quito, que ellos importan para poder distribuir las diferentes tipos de fibras o requerimientos que nosotros necesitamos. Ahora, dentro de esto, hay que tomar algunas consideraciones que nosotros podemos tener dentro de los proveedores o fabricantes que nosotros podemos generar dentro de la selección de la fibra óptica. Cuando ya está desaduanizado y todo esto, nosotros podemos comprar los metros que queramos. E inclusive es tan libre que nosotros cogemos no sé cuántos de ustedes tendrán una red GPON con fibra óptica que tiene el el ODN que tienen en su equipo y se va al router con el cable amarillo con el conector SC o el ST que deben tener ustedes. Deben tener un cable amarillo de fibra y debe estar también dando las vueltas para como que fuera de reserva la fibra para poder mover el equipo. Deben tener, la mayoría debe tener ya un equipo de red de banda ancha. Pero bueno, entonces dentro de las consideraciones que nosotros tenemos de los fabricantes de la fibra óptica, dentro de las aplicaciones generales que nosotros tenemos o lo que se está escogiendo, es que la utilización de la fibra óptica prácticamente debe resolver el problema de la televisión a grandes distancias. ¿Por qué no se pone satelital? Porque es más costoso que la fibra. Entonces la fibra a futuro simplemente va a ser tan delgada y tan robusta que va a soportar tensiones grandes de peso para que prácticamente se pueda mandar a lugares inaccesibles para poder mandar a largas distancias. Primera consideración. La otra es que dentro de las aplicaciones que nosotros tenemos, dentro de la fibra de esto, ya sabemos que son aplicaciones médicas e industriales, donde prácticamente lo que se hace es utilizar un haz blanco que no tenga línea de vista, es decir, que nosotros podemos ocupar transmisores láseres a corta distancia también para poder transmitir, ¿no? Eh, algunos tipos de fibra óptica tienen sensores para medir tensiones, temperatura, presión y otros parámetros al momento de la fabricación. Y prácticamente ya cuando instalamos no podemos medir eso porque la fibra hay que pedirle una fibra para monoducto subterráneo. Ah, listo, entonces ya sabemos que la fibra va a venir con unos aditamentos adicionales para que pueda soportar algún tipo de tensión, humedad o algún tipo de roedor que quiera hacerlo, ¿no? También los latiguillos que nosotros tenemos, los pigtails, los que se conectan entre routers de equipo ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, el armario de los, donde ponen los switch y los routers, que me imagino que en redes han de haber visto esa parte, en redes de datos han de haber visto cómo se puede conectar en los armarios y cómo poder dimensionar esos equipos. Prácticamente ahí debemos utilizar este tipo de fibras para poder verificar, por ejemplo, algún tipo de valores de potencia a nivel óptico. También podemos utilizar algunos tipos de cables de fibra óptica cubierta para hacer endoscopía, que también lo utilizan para la medicina dentro de esto, ¿no? Que ya vimos hace unos 15 días, si no mal recuerdo. Hay algo fundamental también que ahora se está aplicando, las aplicaciones. Verán que estas aplicaciones son las que se utilizan, por eso la gran demanda y por eso son las fábricas. No estoy diciendo de gana. La otra es las fibras ópticas justo por esta época para usos decorativos, incluyendo iluminación, para árboles de Navidad. No sé si han visto los árboles de Navidad, tienen fibra óptica, sus terminales van cambiando de colores, sirven para, por ejemplo, cables que sirven para decorarlo tanto interno como externo, y la luminosidad, pero siempre guiada, ¿no? Entonces ahí tiene.
Otras es para líneas de abonado, especialmente para las redes de última milla, las redes de acceso, o simplemente tenemos un cajetín desde la calle hacia el usuario, ¿no? Entonces, línea de abonado. Otro tipo de fibras son usados en el campo de iluminación, es decir, para la parte decorativa, aparte de los árboles de Navidad, como por ejemplo edificios, azoteas, cualquier parte del edificio podemos iluminarlo, pero con dispositivos de fibra óptica. Algunos han visto por ejemplo, hay unos que son largos, pero tienen un control para cambiar los colores y tienen como unos chips pequeños, como que fueran autoacopladores, no sé si lo han visto. Ese prácticamente, aparentemente tendría unos hilos de fibra óptica que se va a generar, que se estuviera mandando porque el cable es muy delgado, pero tiene una cubierta exterior que es flexible y soporta las tensiones. Entonces, de cierta manera, la fibra óptica se ha abaratado constantemente. Por eso digo, el metro en volumen vale, en volumen la producción cuesta $1.50, $2, dependiendo la cantidad de metros que se va a comprar. Otro tipo de las aplicaciones que tiene dentro de la fibra es para sistemas sensoriales de los taxis, provocando que el taxímetro no marque el costo real del viaje. ¿Qué es eso? Lo que pasa es que, como ustedes saben, nosotros manejamos haces de luz. Entonces, si yo pongo, así como estamos haciendo el odómetro, le activo el láser o el LED, tiene una cierta distancia. Entonces, hay unos taxímetros que se activan y tienen en sus llantas. Y las llantas, cuando detecta el movimiento, ahí comienza a marcar. Y si no comienza a marcar, manda un mensaje al taxímetro indicando que no está, eh, que está dañado o alguna cosa, ¿no? Entonces ahí sí les da la distancia real en función a radial y axial de una llanta. Pero esto es dentro de los ejes, le ponen, ¿no? No, ¿cómo les digo? Dentro no del aro ni nada por el estilo, tiene una parte muy interesante este tipo sensorial para los taxímetros que se va a tener, ¿no? Otra cosa que también nosotros podemos manejar dentro de la fibra óptica para las aplicaciones, lo han hecho es que dentro de las construcciones, ahora las casas ya son desmontables, ya no son como antes hacían de ladrillo de esto, sino que simplemente le desmontan y se puede pasar de un lado al otro. Es lo que hacen, ¿no? Y viene con una espuma media simpática y lo que hace es que dentro de la estructura de las paredes se puede hacer paredes falsas o techos falsos y lo que hace es simplemente pasar la fibra, ¿no? Pero las columnas que son de hormigón, ¿sí? Las que son de hormigón, hacen lo que se llama el hormigón traslúcido. Este hormigón traslúcido que le hizo este arquitecto húngaro, Ron Losomsky, o Lomboski, como queramos decir, consiste en la mezcla del hormigón y la fibra, formando un nuevo material que ofrece resistencia al hormigón, pero adicionalmente permite pasar la luz de par en par entre paredes. ¿Sí? Entre paredes. ¿Qué logramos con eso? ¿Qué logramos con eso de pasar de pared a pared? Que prácticamente lo que hacen las construcciones, no sé si han visto ustedes cuando yo tengo una pared, ¿cómo sabemos si está roto aquí o necesita mantenimiento o está roto una tubería? Solo cuando ya se hace humedad o prácticamente se está ya la humedad aquí, ¿no? Entonces hay un aparato que manda ondas longitudinales y va detectando la pared y va haciendo un perfil de la columna para saber si está en buen estado o no. Otra cosa que me olvidé y también está dentro del aplicativo que no está aquí, se me fue, por no decir hace rato. ¿Dónde está más la fibra óptica? Por eso es la cantidad de volumen que se tiene, ¿no? En redes, algo decorativo, iluminación, en esto del hormigón que le habla. Ahí me acordé. Viene la tecnología Li-Fi. Eso también es otra, que a través de unos focos, van a dar un área de cobertura, porque se desprenden y se puede mover de un lado al otro. Entonces voy a tener yo la función de esta tecnología. No sé si han escuchado de Li-Fi. Esto es muy, muy interesante poder trabajar dentro de esto, ¿no?
Ahora, todos los abonados, este del arquitecto, esto del hormigón, es novedoso, pero es un poco costoso. Eh, ¿Para qué lo hacen este tipo de mezcla con hormigón y fibra? Prácticamente lo que hacen es un material más sólido, pero el objetivo es poder pasar la fibra de par en par para poder mandar a través del Wi-Fi las comunicaciones de Internet. Algo importante aquí es la estandarización para los nuevos protocolos con 4G, con 5G, que la fibra óptica es como red de banda ancha, debe ya ser compatible con las redes inalámbricas y las redes prácticamente y de quinta generación de telefonía celular. Ahora, todo este tipo de fibras ya lo construyeron, ¿no? Fibras sencillas, fibras monomodo, multimodo, índice gradual, pero ¿cómo le construyen? Es decir, la construcción de la fibra sencilla con los aparatos, pero el núcleo está rodeado de algún tipo de material y revestimiento y materiales de soporte de tensiones y humedad. Entonces, existen algunos tipos de construcciones que son de 4 tipos. El primero, que es de tubo suelto. Se conoce tubo suelto. ¿Qué es de tubo suelto? Tenemos una cubierta de fibra protectora, viene el poliuretano y aquí adentro viene la fibra, a un lado. Entonces tiene una protección de un tubo muy fuerte, resistente, especialmente para las tensiones. Y ahí viene el poliuretano también que le da las tensiones y aquí viene la fibras arámidas, que es el Kevlar y el Mylar, para poder hacerlo. Este tipo de fibra que viene con un par de cables, puede venir con multifibras, es decir, múltiples hilos, nos permite manejar la fibra óptica de este tipo de tubo suelto, ¿no? Estos pares pueden venir de multifibra, de 2 pares, de 10 pares, de 24 pares para poder trabajar. Otro que se llama tipo de construcción. Hay diferentes tipos de construcción, pero estos son los que en forma general se puede tener. Es los de construcción de fibra óptica restringida. ¿Sí? ¿Qué significa? Nosotros vamos a tener un buffer, es decir, buffer significa una unidad de almacenamiento, aunque sería con doble F, ¿no? Vamos a tener un buffer primario y después vamos a tener un buffer secundario. Es decir, yo voy a tener el tubo de cubierta, voy a tener el poliuretano, pero dentro de esto voy a tener un buffer secundario que va a cubrirle a la fibra y un primario que nuevamente le va a cubrir a la fibra. Esto es un sistema que le va a aislar de toda la cubierta de todo el tubo, ¿no? Pero estos son netamente para altas tensiones mecánicas externas, especialmente que hacen rompimiento o atenuación excesiva. Por ejemplo, ¿dónde se tiene eso? Cuando se instala aéreo, especialmente en instalación aérea por las tensiones mecánicas por viento. Por eso en los postes ustedes han de ver, en los postes viene aquí el cable, que hacen la forma de seno. ¿Para qué? Para que no se rompa y aquí tiene una unidad. Algunos aquí le ponen así, ¿no? Este se llama fibra oscura, fibra de reserva. Y lo que tenemos aquí hace como vano, ¿no? Como un vano. Para que la tensión, si es que se rompe por alguna cosa, no se rompa todo el enlace, si es que fuera el caso. Este tipo de fibra restringida que lo hace es porque tiene un buffer dentro de otro buffer, es decir, puede tener su cubierta de tubo, puede tener una poliuretano y puedo tener un tubito, un buffer primario con 2 hilitos. Y después alrededor de este viene otro y puedo tener otros hilos con multifibras que pueden salir. Entonces yo tengo fibra óptica restringida en una y los otros que pueden ser primarios y dentro de algo que se conoce como buffer secundario. Hay que tener que esto es un poco más costoso, obviamente, ¿no? Dentro de los tipos de fibra. Ahora, dentro de eso, el tercero se conoce como hilos múltiples. Este prácticamente tiene en su núcleo, en el núcleo del tipo de fibra, prácticamente es de acero, el que soporta la tensión. Y alrededor de este se colocan las fibras ópticas. Después viene la cubierta de poliuretano, de Mylar, de aluminio corrugado, de poliutereno, para evitar las tensiones mecánicas encubiertas. Este tipo de fibra cuando tienen subterráneo, puede ser marítima inclusive, para el peso, ¿no?
hay que ver también ese tipo de instalación. Y esta partecita, facilito verle, ¿no? De múltiples hilos. Y por último, hay el de listón. ¿Qué significa este de listón? Este de listón, si nosotros le vemos, vamos a tener una cubierta muy fuerte de polietileno. Vamos a tener otra cubierta y, perdón que gráfica así, ¿no? Y alrededor de esta van a tener unas varillas. Varillas, 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 varillas. Ya, lo que alrededor tenemos es de plástico, ¿no? De poliuretano. Y estos miembros de tensiones mecánicas que van a evitar el rompimiento, prácticamente lo que vamos a tener dentro de esto es como que fuera unas cajitas como los de empalmes, las etiquetas de A, B, C, D. Y aquí van a salir los cables de fibra óptica. Vienen por colores, vienen por nomenclatura para poder hacerlo. Y vamos a ver la nomenclatura más adelante en diseño. Y estos de aquí que vienen en los hilos de fibra me sirven exclusivamente para sistemas de redes telefónicas entre centrales de tráfico para poder hacerlo, porque van a manejar lugares muy inaccesibles, especialmente por la alta humedad que va a tener y también la tensión mecánica que puede tener. Y todo esto tiene una protección mecánica para evitar, si es que hay un fuego, regularmente los cables de fibra óptica son de material ignífugo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo le prendo, prácticamente no se va a encender, ¿no? Y es lo que se tiene dentro de los tipos de fibra. Los tipos de fibra se manejan de esa manera, ¿no? Entonces, por la construcción, puede haber algunos de varios hilos, de un solo hilo, pero tenemos otros, la de tubo suelto, son nombres que se tiene, y los múltiples, y el de listón. Ahora, vamos a ver esta parte del tendido de la fibra. Dentro del tendido de la fibra, nosotros vamos a tener tres tipos de tendidos, ingenieros. ¿Cuáles son esos tres tipos? Que nosotros tenemos es el tendido aéreo, el subterráneo y prácticamente el marítimo. Yo, por ejemplo, el aéreo sí me ha dado un poquito de recelo porque toca subir al poste. No sé si vieron últimamente que han hecho mantenimiento unos jóvenes que han hecho a esas antenas de red de comunicación para internet. Se suben los dos, ¿no? Y se rompe a la mitad la torre. Y uno falleció y el otro estaba gravemente herido. Caen de una altura de casi 40 metros. Imagínense, 40 metros, hablamos de un edificio de 12 pisos, 12 13 pisos a la altura. Y se dobló la estructura, la base de este equipo que tenía las antenas de rejilla. Terrible lo que pasó. Pero bueno, ahora con esto, no se conecta. Ok. No sé si tengan preguntas hasta ahí. Hemos visto los tipos, los fabricantes y las aplicaciones que porque los fabricantes desarrollan los diferentes tipos de fibra. Inge, Mande. lo que es de la tensión también hay algunos cables de fibra que vienen con mensajero. Sí, Eso sí, también ayuda a la vienen, tensión. sí, ayuda. Por ejemplo, y vamos a ver más adelante unas fotos. Lo que pasa es que yo tengo la fibra una fibra que viene con un hilo de, como que fuera de pescar, ahí viene la fibra rámidas y todo eso. Aquí está la fibra, y vamos a ver eso. Entonces, por ejemplo, viene con alambre como de pescar, nosotros amarramos y comenzamos a mandar. Pero al momento de jalar, ¿qué riesgo tenemos? Romper, porque a veces nosotros le jalamos. Entonces, la primera idea es no jalar. Lo más adecuado es que nosotros tenemos una bomba de presión desde un punto a otro punto, canalizado. Entonces, más o menos va de unos 10 a 15 PSI de presión de un compresor. Y como está aquí ya canalizado, y por acá hay unos pozos. No es que va directo del A a la B, ¿no? Por si acaso. Cada 550 metros se manda, le manda, y si llega acá. Lo que hacen es, si amarrarle, y le ponen como que fuera ¿cómo le dicen esto? Se me fue el nombre. Se me fue el nombre que se pone para jalar en las redes eléctricas. ¿Cómo es?
Para estar por los cajetines, ¿cómo es? ¿Cómo le dicen esto para, igual para pescar, cómo se tiene ese nombre? Se me fue el nombre. Bueno, esta parte y comienza a mandar. Si se queda por aquí, toca picar. Pero regularmente la instalación es libre para que puedas enviar. Si no le mandamos manual, le rompemos. Entonces llega acá, le hacemos, si es que llegó acá, le mandamos nuevamente. Llega acá, le mandamos nuevamente. Le llega acá y le mandamos nuevamente. Porque si le mandamos directamente, podemos generar que la fibra se puede quedar. Es como de pescar, es algo, no me acuerdo el nombre bien. Pero, dije, disculpe, ¿es de forma subterránea? Sí, de forma subterránea es este. Se llama, creo, sonda. Sí, sí, no me acuerdo el nombre, la verdad se me fue ahorita, porque eso ya vamos a ver en fibra, en planta externa, y ahí te viene a indicar todito. Ahí te voy a indicar todito porque aquí el tendido de la fibra que vamos a ver son de tres tipos. Por ejemplo, para mí sería tan fácil decirles, bueno, ¿saben qué? El aéreo se pone a través del aéreo y se va por cables de mediana tensión, pero regularmente el cable de fibra óptica se va en redes de alta tensión. Esa es la característica. ¿Por qué le hacen eso? Primero es inmune. Segundo, por seguridad, porque las personas no van a tener riesgo de cogerse las redes de alta tensión. Ustedes han visto los disyuntores de los transformadores. Ahí se va. Por ahí se va la fibra. Le mandan a la fibra. Entonces, prácticamente, estos cables que le manejan de fibra de alta tensión son regularmente para cables que se llama ADSS, que son All Dielectric Cell Support. Esos son cables especialmente que pueden soportar tensiones, porque el cable, recuerden que todo cable tendido aéreamente, por aéreo está en movimiento. Entonces, el cable tiene una cubierta que se llama OPGW, que se llama la conexión de tierra óptica. Eso también tiene. Ya les voy a indicar sí creo que está ahí. Es un proyecto para que lo vean. Ya vamos a ver, ¿no? Entonces verán, el embutido que le dicen o la cubierta prácticamente lo hace eso. Entonces en tendido eléctrica lo voy a mandar por líneas de alta o mediana tensión, pero las regulares, alta tensión. Alta tensión. Segundo, hay que ver que el tipo de fibra óptica debe tener el llamamiento de OPGW, que es para tendido de alta corriente, de alta tensión y prácticamente puede soportar los movimientos que tiene este cable a cierta altura, porque la altura sí es bien alta. Y tercero, dentro del tendido, debe estar, por ejemplo, con una conexión o endosado un cable en las líneas de fase, ¿no? Para poder hacerlo. ¿Cómo lo hacen? Lo amarran, lo engrampan o lo cuelgan, pero debe estar conectado o debe estar a la par en ese parte. Entonces, muchos de los ingenieros usan las canastas, el tendido es muy sencillo, pero hay que tener cuidado porque se puede haber una descarga dentro de esto, ¿no? Hay algunos equipos que lo hacen desde control remoto, pero aquí no tenemos eso, nosotros lo hacemos en forma manual. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer para el tendido? Aquí hay algunos tipos de normativa, pero vamos a gráfico. El gráfico voy a hacer un poquito más grande. Sí se nota mucho mejor, ¿no es cierto? Ya. Ok, dentro del tendido aéreo, nosotros debemos ver primero las protecciones de seguridad. Si no tenemos, se puede jalar y el peso le puede mandar. Entonces, aquí yo tengo el poste de hormigón. Dentro de esto tengo el feeder. Tengo una guía de cable, ojo con esto. La guía de cable con el fijador. Entre la guía del cable y el fijador debe estar una distancia de 1.2 metros. Acá tengo el vehículo. Acá tengo la bobina del cable y la fibra se va a ir poniendo, ¿no? Y yo le voy a ir fijando, porque es como que fuera una polea. Va fijándole, fijándole, fijándole para poder hacerlo la cubierta. No sé si le ven aquí la función seno, que le puse así muy grosero, ¿no? Pero la función seno es así, que le va a poner. La distancia entre dos postes se llama vano, ¿sí? Este se llama lazo de expansión para evitar lo que es prácticamente por ejemplo, cuando se vaya a romper la fibra, ¿no? Pero regularmente la probabilidad que se rompa la fibra es que haya una destrucción o un temblor o que se haya caído prácticamente la caja o el poste jalando todo esto. Entonces,
Primerito lo que vamos a hacer es instalar el fijador con la tensión en el cable de tensión y asegurarse que lleve la tierra, ¿no? Eso también hay que tener en cuenta porque si no hay tierra se nos va a descargar a nosotros. Lo siguiente sería preparar el equipamiento que tenemos aquí, instalar el cable y vamos jalando, jalando y fijando el cable, ¿no? Debería mantenerse más o menos entre el uno y el otro. La técnica dice que son 4 pies, es decir, un metro con 20 centímetros entre el fijador y la barra de guía, ¿no? O barra rígida que tiene. Ahora, una vez que se asegura todo este tipo de cable, se va haciendo suave y despacito para poder seguir el tendido de la fibra. Ahora, las amarraderas que van a poner, eso lo van a hacer, por ejemplo, el fijador dentro de esto. Para poder tener la polea de radio adecuado, hay que tener aquí la polea, aquí tenemos una polea que nos vamos jalando y vamos poniendo la fibra en su seguridad. Ahora, mantener la bobina del cable, esta es la bobina, ¿no? La bobina del cable, al menos dice la regla, tener 15 metros separados del fijador. Sí, es decir, 15 metros, dice la norma, separada del fijador, para que el cable no se curve y no tenga un radio de curvatura mínimo, ¿no? Para poder trabajar. Ahora, al momento de instalar el fijador, hay que, a veces nosotros se puede atascar y por eso siempre antes de esto los equipos hay que hacer un mantenimiento y preventivo y todo eso, ¿no? La operación de esto es manual, ¿sí? Al momento de fijar el tiro del fijador, en este caso, debería tirarse del cabo del tirador fijo, es decir, de nosotros, a mano, ¿no? Y comenzar la operación de fijar a mano tirando el fijador a una velocidad constante. No vamos a estar 5 metros descansando, es una sola para poder manejarlo la tensión. ¿Para qué? Una vez que ya se fije hasta llegar hasta este punto, ahí viene otra persona y le puede poner las grapas automáticamente dentro de esto. El cable va a quedar tendido, si no va a quedar colgado o holgado dentro de esto. Eso hay que dejarlo muy claro. Una vez situado el fijador y la guía del otro lado del poste, se ha completado entre el otro poste, ¿no? Es decir, que ya llegó acá, pasó la guía y el fijador ya llegó hasta acá. Prácticamente es lo que ya se ha completado el lazo de expansión, porque aquí debemos dejar un lazo de expansión o el seno que yo le digo. Si se requiere, en algunos pasos se pasa. Hay algunas cajas de empalmes que ustedes van a ver, no sé si han visto. Aquí hay una caja negra, circular. Viene aquí. Y aquí viene, ¿es por qué? Porque aquí acabó toda la tensión del cable. En algunos casos, las tensiones lo hacen solo aquí en estas partes. Le hacen las amarraderas o las grapas que le dicen en algunos casos para poder hacerlo. Entonces, una vez que se sujeta la fibra, comienzan a hacerle el fijador, caso contrario le siguen, y después le van etiquetando el poste, el lugar acá abajo, etiquetan o si no le ponen al poste un número con pintura o todo eso, le etiquetan para el aviso de cable de fibra que hay una nomenclatura dentro de eso, ¿no? Para poder trabajar. Si estamos de acuerdo, entonces, yo la verdad, lo único que he hecho, yo cuando trabajé en CNT, era en fibra subterránea he visto. Y ahí los otros eran los maestros y el ingeniero les revisaba y les veía que el cable esté bien, que esté bien tendido, que no esté tan suelto, tan holgado para poder trabajar. Entonces es lo que hacía el ingeniero. Ahora, por ejemplo, tenemos este de acá del lazo de expansión. El lazo de expansión, si ustedes se dan cuenta, vean lo que les digo, aquí tenemos las abrazaderas. Tengo una abrazadera de cable en un lado y tengo otra abrazadera de fijación del cable. Y tengo la fijación, ¿no? Que es como que fuera un cable fijado al cable de red. Entonces, del poste, yo voy a poner la etiqueta, le ponen aquí con una nomenclatura. Le ponen al distrito A, fibra óptica 2, y algo más le ponen de una letra que no me acuerdo ahorita, se me fue. Y prácticamente el cable de fibra óptica va a generar un vano y la distancia que debe generar entre los fijadores debe ser que la distancia debe ser mayor a 2 veces el radio que genera este seno o este lazo de expansión o radio de curvatura mínima que tiene.
Estas abrazaderas se pueden mover, le van a mover para poder calibrar eso. ¿Por qué se le hace esto? Para que no esté tan tendido y poder tener la fibra holgada y tener una correcta. Pero eso hacen los trabajadores, pero ustedes tienen que saber estar dentro de la normativa, porque el momento de fiscalizar, los ingenieros le van a venir a decir, ¿sabes que la distancia está bien? Ah, no, sí, ok. Hasta por eso comienzan a revisar y por eso tardan al momento de trabajar. Ahora, esto es fibra de vano. ¿Qué pasa si es que yo tengo fibra oscura? Es decir, vengo acá, le doy 2 vueltitas y regresa y la caja de empalmes y sale nuevamente. Entonces, aquí la caja de empalmes puede ser de esta manera, pero yo le he visto la caja de empalmes acá. La caja de empalmes viene el cable, se hace los empalmes y sale. ¿Sí? Es una negra, es una caja negra. Pero también hay esta parte. Pero para esta formación dentro de la normativa, la de cable OWG, prácticamente hay que poner grapas para cubrir la... Estas grapas son las que cogen estas negras, estas de plástico también, pero las de fibra le cogen las grapas, hay unas más gruesas, eso es todo. Estas grapas que no se asustarán, no es que sean especiales, ¿no? Y lo que hacen es que el radio del enrollado sea un radio mínimo, pero que no sea que sea circular, eso es todo. Pero que el radio sí debería tener algún tipo de consideración, no va a ser tan pequeño porque si no se puede, no romper, sino que se puede aumentar un poquito lo que es la atenuación dentro de esto. Y la caja de empalme se le pone, aquí se le hace los empalmes, es decir, saco afuera, yo le hago el empalme de fusión entre una fibra y el otro y le envío. ¿Por qué justo llegó acá? Porque supongamos que la longitud que llegó entre postes y postes, ustedes calcularon que son 4.000 metros o de 1.000 metros la fibra. Entonces ustedes recuerden que entre poste y poste tengo 50 metros de distancia. Entonces más o menos ya ustedes saben, aquí, ya viene el ingeniero y dice, aquí van a hacer el empalme de fusión y van llenando y van haciendo lo que es el tendido aéreo. Regularmente este tendido aéreo se le hace en empresas donde tienen, por ejemplo, hectáreas para el monitoreo, distribución, especialmente las petroleras, tienen redes telefónicas, centros, por ejemplo, comerciales o privados de urbanizaciones. Entonces no hay ningún problema de que se haga o si es que quieren estético, van por la parte subterránea y sería más costosa, ¿no? Depende todo este tipo de equipamiento. Acá tenemos otra figura. Esta acá es el montaje de la caja de empalmes que les digo. Aquí se norma o se tiene una nomenclatura que prácticamente la distancia entre el poste a la distancia acá está la caja de empalmes, ¿no? Es decir, le dejan esta fibra, le dejan como una, ¿cómo se dice? Como un, no tejido, le dicen como tojo, le dicen como tojo, como dejarle como fibra de reserva, para momentos si se cae, esta se jala y no se rompe totalmente la fibra. Entonces la distancia que se inicia este cableado de tipo de reserva debe ser mayor o menor a 1.5 metros del poste con respecto a la parte del seno con las grapas. Y después estas grapas que se van poniendo los sujetadores de cables, el radio que debe producir entre los dos debe tener la distancia. La distancia, ¿cuál era la distancia que teníamos? Y esta distancia debe ser mayor a 2R. ¿Cuál era la distancia? La de aquí, ¿no? Esta distancia que nosotros teníamos, y aquí teníamos el radio que se venía desde el centro hasta el seno, ¿no? Por la función que nosotros tenemos. Entonces, esta distancia es la que me sirve para poner acá. La distancia entre las grapas igual acá. Y el radio que va a generar estas grapitas tiene que estar la distancia entre el cable que está sujeto hacia la función seno que se debe tener. Son normativas que manejan, son normativas que se maneja para poder trabajar dentro de la fibra. Aparentemente fuera fácil, cojo, instalo, ¿no? Pero no es así, tiene normativas. ¿Qué hago y por qué hago este tipo de normativas? Porque si es que yo las aseguro con estas curvas, no se va a aumentar la atenuación. Porque algunos vienen y dicen, no, cojo y lo hago así, cojo y lo hago así. Al momento de ustedes hacer una curva sin hacer este rango de holgamiento, si se puede decir, de flojo que le dicen o tojo, le dicen en algunos casos, lo que hace prácticamente este tipo de, de, de hacerle en ese momento lo que es aumentar la atenuación del cable. Eso hay que tener cuidado. Pero lo bueno de que ustedes cuando entran a trabajar les enseñan, dicen vamos a ver este tipo de cable, vamos a hacer este tipo de palmes y listo, acabó. Ahora,
Viene el tipo subterráneo. ¿Estás viviendo en Ambato? Ya mismo, hija. No, Inge. No, hija. No, Inge. Sol está. No, Inge, está haciendo solazo. Buenas tardes. Sí. ¿Qué tal, Faro? Solazo. Aquí ya está cayéndose el cielo ya. En mis lomas ya mismo llueve, hija. Allá siempre llueve. Qué bueno. Ok. Este subterráneo sí. Este sí, sí lo he desarrollado porque sí se ha visto cuando mandaron a trabajar. Por ejemplo, lo bueno de subterráneo es que primero ellos te dicen tal ruta vamos a trabajar. Vamos a trabajar, por ejemplo, entre un punto A, B y C. Perfecto. Entonces, subterráneo, vamos a trabajar con la fibra G652, que es monoducto para subterráneo, de una. Entonces, cada 550 metros, ay, ya, cada 550 metros hay unos pozos de paso. Entonces, cada 550 metros. Acá tiene y aquí se pone fibra de reserva, 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 fibra de reserva. Entonces hay puro caja de paso y fibra de reserva. ¿Por qué? Porque es una fibra que va a mandar o va a trabajar en mayor cantidad. Lo que hacen es mandar cada 550 metros a un compresor de presión y le va mandando, porque si mandamos una se puede quedar atascado. Entonces, lo primerito, antes de hacer todo el tendido subterráneo, lo que hacen es un estudio de suelos. Y el estudio de suelo es manual o mecánico debido a la accesibilidad que tengamos. Si es que regularmente el subterráneo lo hacen paralelo a la carretera, paralelo a la línea férrea, al oleoducto. A eso es lo que le hacen la línea subterránea. Entonces, lo primerito, si es que es manual, chévere, coge los jefes de cuadrilla y comienza a trabajar con ellos, le dices, quiero por aquí, tiene la nomenclatura y ellos cavan. O mecánico, si es que es más fácil, tienes una electroexcavadora y vas trabajando. Esto ya es planta externa. Pero como necesitamos pasar estos datos al plano, cojo un odómetro y comienzo a medir con el odómetro manual. Ahora lo que se hace es con el GPS, se da los datos, longitud, latitud, y te pasa los datos directamente a AutoCAD. Entonces, lo primerito que se va a manejar es el tendido subterráneo. Ah, chévere. Entonces, primerito lo voy a clasificar a suelo para ver si es que lo puedo hacer manual o si necesito máquina. Entonces, vienen con suelos prácticamente con gravas. No, control Z, perdón, se me fue. Ya. Por ejemplo, pueden ser con gravas. Hay las limosas, las arcillosas, las arenosas, las limosas, las arcillas orgánicas, inorgánicas, entonces tienen estos nombres. Entonces ahí viene el ingeniero y te dice, ¿sabe qué? Hay un estudio de suelo ESM, arenas limosas, entonces arenas sí puedo hacerle manualmente. En grava ya tendría que hacerlo con una maquinaria porque está inaccesible. Entonces en la parte subterránea, una vez que ya sé cómo clasifico, yo comienzo a cavar y poder hacer esto. ¿Cómo lo hacemos? Tiene que tener una profundidad la zanja de 1.20 metros. Después le ponen una camita de 5 centímetros de arena. Ahí viene el triducto de triducto de polietileno de alta densidad, donde están libres, están sin fibra. Sí, están sin fibra, yo le mando. Y le pongo otra camita de 5 centímetros de arena. Y ahí si le hago el relleno, le pongo las piedras que encontré, les relleno. Esto es normativa dentro de lo que se hace planta externa para fibra. 1.20, 5 centímetros de arena de un lado al otro, como una cama y se rellena esto. Verán lo que dice aquí. Cada 550 metros se los pone las cajas o cuando encuentres un puente o un cruce y en esta caja de 550 metros pones cuánta fibra de reserva. ¿Cuánto dice? Vueltas aquí. 15 metros. 15 metros, 15 metros, 15 metros. Y de 0 hasta llegar a los 4 kilómetros, hasta los 4.000 metros, tú tienes que poner acá, cuando ya llegues, 30 metros de reserva, cuando se encuentre una cámara de empalme. Entonces son normativas que se ponen. ¿Sí estamos de acuerdo? Con eso, lo que hacen es, en algunos casos, lo que se hacía antes, es, como tienes el triducto ya fijado, tienes la bobina del 1 y se mandaba, por ejemplo, así como las redes,
¿cómo se llama? Las redes eléctricas, se le mandaba y se le jalaba, ¿no? Y tiene un fijador. Como anzuelo es, el anzuelo es más o menos el anzuelo. Y este se manejaba y aquí tenían un motor. Y manejaban, pero muy despacio, no rápido. Manejaban y iba jalando el cable, hasta llegar a cubrir la distancia que tiene. Entonces aquí tenían la bobina y aquí tenían un motor de bobina de cable, que podría haber sido manual en esa época, pero ahora ya existe dispositivos que simplemente te mandan a alta presión dependiendo el grosor de cable, pero el grosor de cable es sumamente pequeño, especialmente el G652, que son para 12 hilos o 24 hilos. Es como verle un cable número, podemos ponerle gemelo, será un número 18 o 20, debe ser más o menos para que tengan idea. Y se manda. Y acabó la instalación, pero tienes que hacer prácticamente eh, los empalmes y todo eso. Esto es para que ustedes vean cómo se hace el tendido. Y a futuro lo que vamos a ver ya en planta externa es toda la parte técnica, cómo lo etiquetan, cómo son las normativas y todo eso, ¿no? Dentro de esto, el último tendido es el tendido marítimo. Bueno, hay que tomar en cuenta, vamos acá. El tendido marítimo es especial porque vamos a unirnos entre continentes. Pero nosotros, al momento de hacer esta parte del tendido marítimo, nosotros debemos tomar en cuenta que vamos a tener una central. ¿Sí? Es una central y se tiene que hacer un estudio de perfil topográfico marítimo para poder colocar la fibra, y estos son prácticamente los repetidores de señales. Pero no es que vamos a mandar, por ejemplo, a mil kilómetros, ahí no llega ni el submarino o el buzo para poder hacer mantenimiento. Entonces llega aquí, debe haber aquí la central de conmutación donde debe estar el equipo terminal, los transmisores. El cable es un cable más especial, más robusto, más fuerte y más costoso. Y aquí el cable de fibra obviamente también es monomodo por la velocidad de transmisión que trabaja a la cuarta ventana y los repetidores que debe tener. Entonces, algunos en la parte marítima, perdón, le ponen unas boyas para indicar que por ahí está el cable. Entonces, cuando ya se acaba, le hacen el empalme de fusión, es en el buque, ¿no? Le hacen el empalme de fusión arriba y con buzos o maquinaria le baja. No es que se hace abajo, ¿no? Si solo Ironman he visto que hace eso. Entonces, prácticamente aquí los cables son más costosos, tienen protecciones por ejemplo, contra la presión del agua, contra las sales que maneja la corrosión del agua. Aquí el objetivo es evitar empalmes bajo el agua. De ley hay que evitar empalmes, porque si no, ¿cómo se lo va a hacer? Hay maquinaria que sí permite hacerla. Si hay soldadura que hacen, también hay empalmes, pero es más costoso para la empresa. Algo que nosotros debemos tomar en cuenta que el depósito del cable regularmente se pone en el fondo marítimo, pero nosotros tenemos que hacer el estudio del perfil topográfico, como les digo, ¿no? Mucho del fondo marino tiene que ser relativo, por ejemplo, la presión. Si es que yo bajo más, la profundidad es más de, yo que sé, unos 5 o 10 kilómetros, el tipo de fibra va a cambiar, no va a ser el mismo porque debe soportar mayor presión debido a que es más agresivo el medio donde se va a colocar y obviamente propiedades químicas que debe tener el cable de fibra, ¿no? Y prácticamente lo que nosotros vamos a tener es que estos enlaces que nos permiten unir continentes, islas, producen tipos de fibra de gran longitud de onda, ¿no? Entonces, estos son los 3 tendidos que se tienen. ¿Cuáles son los que nosotros ocupamos? Ya viene el submarino, que es panamericano, el subterráneo es el que más se maneja dentro del país, y el aéreo. Ahora, no sé si tengan preguntas. Una pregunta, Inge. Dígame, ingeniero. En eso que nos indica de toda la normativa de la instalación de la fibra óptica en aéreo, ¿qué debería hacer en los casos de, no sé si ha visto algunos postes que son extremadamente poblados de cables, Ya. y ahí sería un poco duro seguir la normativa de tanta altura, separación? ¿Qué haría ahí? Muy buena pregunta. Lo que pasa es que uno, por ejemplo, supongamos que tenemos que llegar por ahí. El cable de fibra es muy delgado, es muy delgado. El problema es que si es que tienes la opción de mandar el subterráneo, lo haces, pero como si no hubiera esa opción,
Lo que regularmente es que se tiene que mandar por ahí mismo un cable y etiquetarle. En algunos casos lo que hacen los técnicos es reacomodan, arreglan los cables que están, ahí, están amontonados o desorganizados ahí. Y verás que algunos cables son de, por ejemplo, de, ¿qué fue el nombre? De Telecable, que ya no se utiliza. Y están ahí. No sé si les ha visto, ustedes quitan el servicio y quedan ahí los cables. Ni siquiera quitan. ¿Por qué? Porque la empresa piensa que después le van a pedir una reactivación dentro de eso. Entonces, si nosotros deberíamos pasarlo, lamentablemente aquí no está normado. Por eso ya están cambiando algunas normas. Si tú ves en los parques, no hay cables. En las partes de los parques, en el centro histórico de las ciudades, y la mayoría tiene que irse por nivel subterráneo. Es lo que están manejando o bajando toda esta parte de los sistemas actuales. Por ejemplo, quería indicarte, es buena la pregunta, ingeniero, es muy, muy buena. Solo quiero que vean esto. ¿Verdad? ¿Sí se nota? Sí. Ya. Sí. Aquí está planta externa. No sé si te das cuenta que yo tengo los, no sé si ves aquí en el pozo, aquí abajo están los pocitos. Aquí, voy a ir con el mouse, ¿no? Y aquí están los edificios y todo esto es interno, no está subterráneo. Acá está CNT. Entonces acá hay algunas poblaciones de ciudades y todo esto están las cajas de los armarios, los amplificadores, la de empalmes y acá están los tributarios de CNT. Entonces, si yo le pongo en la planta externa, vean el cable canalizado, las cámaras que tienen con fibra de reserva, el cable de cobre, viene una cámara de paso que se va a conectar con las cámaras de tecnología, viene Andinatel, en este caso CNT, el MDF, del MDF sale del sótano, sale para la parte subterránea, se conecta a las cámaras y va a los armarios. Por eso digo, todo se va a tender a que es subterráneo y a muy poco se maneja aéreo. Pero si tú le ves acá el manejo del aéreo, no sé si le ves. Aéreo, aéreo, aéreo. Van manejándose. ¿Cuándo se maneja aéreo? Exclusivamente cuando se va entre centrales y para largas distancias, regiones, entre centrales de distribución principal. Entonces, no me quiero andar mucho aquí. Entonces, más o menos, para que ustedes se den cuenta, esto ya vamos a ver por ejemplo, esto es aquí en la Tacunga, cómo se ven los alvéolos, la distancia, como les digo, aquí está el odómetro, que está haciendo el técnico, cómo se pasa por GPS, cómo se hacen las canalizaciones, y todo esto es lo que ustedes deben saber. Aquí está cómo manejan el carrete de 4 kilómetros, y también ya vamos a ver la normativa de diseño de una red óptica digital, ODN del equipo de acceso con FTTH. Por eso digo, yo tengo toda la parte de planta externa y planta interna, solo que este también es un curso de 2015 que me pasaron. Todo está en el aula virtual. No sé si revisaron acá esta normativa para el dibujo de redes GPON. Hay una normativa para presentar los planos en redes GPON. Imagínense eso. Lo que yo quería ir es que yo tengo, déjenme ver, era la instalación de los cables. Esto ya también vamos a hacer un taller. Diseño. Permítame. Este es. Aquí dice guía de diseño para estaciones transformadoras, ¿verdad? Es decir, que en transformadores están haciendo. Pero vean lo que dice el título. Diseño y normas del sistema de comunicaciones por fibra óptica entre transformadores. Entonces, este es un proyecto que tiene una guía técnica que me pareció muy, muy interesante. Aquí habla de las normativas, habla del alcance. Siempre es importante hablar de la normativa para poder hacerlo. Características del sistema eléctrico, características de los conductores. Vean la potencia que maneja, va en el orden de los kilovatios, kiloamperios para poder trabajar, el entorno físico, la humedad, la sismicidad, la parte de asoleamiento. Entonces ahí vienen los criterios de diseño. Solo les pongo un ejemplo. Solo para presentar el proyecto. Ahí viene
dispositivos o duplicación de sistemas ópticos, la tasa de error, influencia, efecto de temperatura, habiendo los parámetros de diseño para poder manejar lo que es la fibra óptica dentro de los canales. Vean, aquí ocupan un tipo de fibra especial, DINSE gradual, ocupan para datos. Aquí hay unos cálculos de ancho de banda, no sé si le ven. Aquí están unos cálculos para fibra monomodo. Varía en algunos casos, nosotros pusimos 1.85, pero varía la fórmula para calcular ancho de banda de dispersión cromática. Varía fibra monomodo la variación que se puede tener. Los diferentes tipos de cables, vean lo que dicen aquí. Cable óptico dieléctrico, ADDS, cable de guarda de fibras ópticas, OPG, OPWG. Entonces, lo que yo quiero, emisores, cuáles son la potencia, los convertidores, cálculo del enlace. O sea, todo esto tenemos que ver para nosotros ver el equipamiento, la teleprotección, los servicios auxiliares, el proyecto y los anexos. Pues aquí se ponen todos los datos que se va manejando dentro del equipo. Aquí está la fachada entre los postes, el tipo de conductor, características, configuraciones de los equipos, entre los multiplexores. Vean, aquí está el enlace óptico de doble vía entre las centrales en cableado canalizado. Aquí está la atenuación, o sea, le presento un informe. Vean aquí cómo está el campo eléctrico con respecto al cable óptico. Hay aquí una curva para ver que no haya degradación. Características de los diferentes tipos de fibra. Emisores. Todo esto está en el aula virtual. Si no se dice, no se busca. Anillo para redes de SDH y todo esto. Tenemos que ver. Es muy, muy interesante esta parte. Entonces, para que ustedes se den cuenta que la fibra óptica es un arte para la parte aérea, igual para la parte subterránea que nosotros vamos a ver. Y los componentes que vamos a ver ya en diciembre para redes, todo esto lo que tenemos que ver. Vean aquí lo que las especificaciones de los cables del ER445, ¿no? De la fibra óptica también se toma en consideración, pero también hay normativa de identificar con código de colores para fibra óptica. Porque vienen con colores los cablecitos para que ustedes se puedan dar cuenta. Lo que indiqué ahorita no es que voy a tomar esta parte, ¿no? Pero sí es necesario tomar en consideración algunas cosas que se debe analizar. Ya me cansé. ¿Alguna pregunta? Habla y habla y habla. Inge, mira, cuando van a hacer, mira, en la Tacunga ya tenemos el cable de fibra de todas las empresas, creo que es por la parte aérea. Entonces, si es que ya está en un proyecto de que ya van a quitar todos los postes, y de ahí, ¿cómo le pasarían esas cosas a subterráneo? Lo que pasa es que no sé si te das cuenta, en la ciudad de La Tacunga están dañando las veredas, Nancy. Sí, por eso, al momento de que dañan las veredas, esos cables que ya están en la parte de arriba, ya todo colgadas en los postes, les tendrían que bajar a Sí, la parte es lo de... que van a hacer. Es lo que van a Ah, hacer. Ahí te van a decir, ¿sabes qué? No va a haber luz de 8 a 8, pero es entre luces que significa que no vas a tener nada. Entonces ellos van a mandar todo lo que son servicios de tecnologías y comunicaciones y todas las redes eléctricas. ¿Por qué? Porque lamentablemente todo, como dijo Nathan, está, no tiene normativa. Está todo hecho un relajo, si se puede decir, paga la redundancia. Entonces, acá en la Tacunga y en Ambato es un poquito más organizado, pero no tanto, en el sentido de que nosotros tenemos por ejemplo, en la zona central, en algunos puntos están, recordando que no todos tienen internet de fibra, porque algunos siguen aún con ADSL que trabaja CNT, ¿no? Eso hay que dejarlo claro. ¿Cómo lo van a hacer? Con equipos, son cuadrillas de ingenieros. Si tú trabajaras, te dijeran, sabes que Nancy, ven acá, vamos a tener que trabajar este fin de semana, pero vamos a ganar 1.800 en un fin de semana. Entonces vas a trabajar viernes, sábado y domingo. Más de 12 horas al día, pero acabaste de hacer, no te digo toda la Tacunga, te digo, a ver, desde el mall de la Tacunga, desde el Materia Plaza hasta el redondel de la FAE. Tiene que estar todito cableado. Y ha cambiado la red y lo otro ya
y vendría, por ejemplo, las empresas tendrían que cambiar. CNT tendría que cambiar sus tributarios, la conexión, lo que es TV Cable, ellos mantendrían eso, aunque la gente ya se va a normar porque todo ahora viene por internet para IPTV y lo que son los, se me va el nombre de los decodificadores. Es lo que va a pasar. Inge, No sé. pero como decía que hay un tipo de cable para la parte subterránea, ¿tendrían que volver a atender todo eso de cable? A ver, si es que yo le quito y le conecto nuevamente, de ley tienen que poner un nuevo tipo de cable. Y el cable aéreo es más factible coger y reutilizar en otras zonas, especialmente en la zona rural, porque lo más difícil es sacarlo subterráneo. Imagínate que este es el subterráneo cable de cobre. Es más caro sacarle que ponerle. Entonces los cables subterráneos prácticamente lo que ellos hicieron es las canalizaciones. En algunas partes creo que hicieron hasta pozos, si no mal recuerdo, redistribuyeron y en alguna parte de la ciudad están saliendo algunos tubos de polietileno están saliendo. Entonces sí lo van a hacer. Pero aparentemente lo que están haciendo la redistribución es para las redes telefónicas allí, porque en otras es el alcantarillado que deben arreglar. Lamentablemente, el alcantarillado de la ciudad es un relajo porque si tú te das cuenta, llueve mucho, como ahorita lo hizo, se queda inundada algunas partes de la ciudad. Y como se queda inundada algunas partes de la ciudad, eso puede dañar a los sistemas. Ópticos no. ¿Por qué? Porque no trabaja con pulsos eléctricos, pero los sistemas telefónicos sí se pueden dañar, los sistemas de TV cable se pueden dañar. Entonces, todo es. Por eso al momento de instalar hay 3 niveles de alcantarillado. Uno que es bajo, mediano y alto. El alto es la prioridad. Mediano es prácticamente para redes que no son tan complicadas y las que necesitan, por ejemplo, para carrying son las de alto. Depende mucho de la altura que tenga ¿cómo se llaman? Los pozos. No sé si han entrado ustedes alguna vez a un pozo. Estos del alcantarillado para ver. ¿Se han visto a la gente que se pone un casco, se pone una mascarilla, se ponen, por ejemplo, un traje, entran como buzos, no sé si han visto. No sé, Inge, pero yo donde quise pasantías igual nos tocó hacer el soterrado de la fibra. Y bueno, los pozos no eran muy, creo que eran de unos 2 metros, algo así de profundidad. Ya, pero el olor, y eso que, no sé, Ajá. el olor es terrible y eso que si no te encuentras ratas, bacán. Pero la gente entra con guantes, todo protegido porque puede haber ratas, puede haber aguas hervidas, que regularmente hay, y lo que tú entras es a verificar, ver los alvéolos que no estén tapados. Los alvéolos son unas cajas de hormigón que están aquí, por ejemplo, son círculos y están saliendo los tubos de alta densidad aquí. Están libres. Hay otros que ya está la canalización y sigue yéndose. En algunos casos no están etiquetados, quieren mandar una nueva red, entonces te dicen, baja y haz. Y uno por pasantía tiene que hacerlo, ¿no? ¿Tú qué hiciste ahí en el post? Bueno, justo los como recién, porque aquí en el centro de Pelileo, o sea, van Ya, a hacer de sacar toditos los cables aéreos. ya. Entonces, como de que hacía pasantías, ofrecía TV cable internet y todos tenían TV cable por cobre. Ujú. Entonces, ahora lo que hicieron es, van a dar TV cable también por fibra. Ay, Entonces, ya. los pozos eran nuevos, o sea, no estaban sucios, pero eran como que recién construidos, por lo que recién estaban soterrando. Entonces, no había así esas cosas que mencionan. De ahí lo que yo hice era, bueno, básicamente era tensar la fibra porque nos tocaba jalar, jalar, jalar y a veces entrar ahí adentro y igual seguir jalando para que dejar haciendo la reserva. Claro. ¿Cuántos metros Ajá. dejaste de reserva? La verdad, dije, es lo que mencionan ustedes, ellos no me decían, a mí me decían, jala tanto y ellos al ojo decían, yeah, ahí nomás. Pero Ajá. técnicamente CNT sí lo hace así, 15 y 30 metros se hace. Ujú. ¿Sabes por qué no lo dejan? Es que representa costo. Depende del tipo de fibra. Imagínate, vale $2, $4. No sé en la pandemia cuánto costará, pero con encontrar su cable de fibra era chévere. Vos le ves a la fibra y hubiésemos tenido unas 2 prácticas de este parcial, pero si hubiésemos estado en la presencialidad, Dios mediante el próximo, eh, es otra cosa. Muchas de las cosas que yo les digo es por lo que yo tuve que la suerte de poder hacer también las prácticas y otras hacer la tesis en CNT en Quito para hacer mi tesis. Entonces, y hacer el diseño de red de fibra óptica para toda la zona central, especialmente para el Puyo. Triste.
Triste porque te inunda mucha información y tú tienes que manejarlo. Y a lo menos en la parte de Quito, entrar a estos pozos, madre, tenaz. En los pozos nuevos, lindo. Solo tienes que jalarlo. Y muchos de estos CNT tienen los equipos. Yo les digo los equipos de compresión y mandan la fibra y es más fácil. Ahí tú manejas a la cuadrilla y les vas diciendo lo que hay que hacer. Pero en cambio lo tuyo para jalar sí es duro. Es como pasar el cable a través de una red de la canalización de la red eléctrica de una casa, ¿sí o no? No sé si te Sí, tapó, no sé si te tapó alguna sí, ruta. porque era, o sea, sí era sacado del aire, porque era, o sea, básicamente a mano. O sea, estaba ahí en la, ¿cómo es? En la bobina, iba jalando y los demás eran los dentro así, jala, 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 jala. Pero no se les quedó trabado en algún tramo. Ah, no, lo que sí era como que se quedaba apretado y tocaba jalar duro, porque era como que por esos tubitos, creo que son de PVC, no sé de qué son, ya no pasaban algunos cables, entonces ya no pasaban los otros. Claro, hay regularmente, eh, sí, regularmente lo que pasa es que ahí le ponen ¿cómo se llama? Un hilo es. Un hilo le ponen a la fibra. Y no es aceitoso, pero es sumamente como el algodón. Se va. Le ponen eso. Pero en la puntita, no en todo. Solo en la punta para que vaya jalando. Pero en cambio el cuerpo se queda trancado. Ese es el problema. Pero chévere la experiencia. Chévere. ¿Y solo el tendido hiciste? Ah, o sea, subterráneo también está bien tendido aéreo, también hicimos porque justo se iban a pasar a Patate, entonces fuimos ¿Ya? por todos los postes. Eso ¿Y y también la instalación, o sea, ya como si de última milla para las casas de internet. Ah, ya. Porque el tendido aéreo lo que hacen aquí es dejan ahí un circuito, está bonito, listo, sigue, vamos. No miden, ¿no? Ajá, no, 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 medían, porque solo era jala, 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 y como eran entre cinco, entonces los cinco ponían las escaleras en los postes, y era jala, 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 y Mm, mm. ya. Es que lo que pasa es que te pagan por instalación. Si vos no cumples dentro del tiempo, es pérdida para ellos. Pero obviamente si te dejan un círculo, te ponen las grapas, y no es que sea complicado, pero la red, eso te digo, para redes entre centrales sí le ponen entre redes de alta tensión. La tuya debe haber sido redes de baja tensión que van entre transformadores regularmente. Sí, sí. Chévere. Ok, ingenieros, ¿alguna pregunta? Ya me cansé, 3:30. Vamos viendo. ¿Alguna pregunta adicional, por favor? Estamos viendo cosas sumamente sencillas para la prueba del día de mañana. Una prueba basada en lo que hemos visto. Yo no sé ni qué hemos visto, no hemos visto nada. Vamos a ver esto de empalmes y conectores, que también es parte de la fibra, para que ustedes lo vean. Los tipos de conectores, que también se va a ver en los componentes de un sistema óptico. Y el cable de fibra creo que quedaría para la próxima semana, porque no vamos a alcanzar más. Y aquí tenemos algunos, vean, monofibra, tenemos multifibra con varios hilos y colores, que les digo que es especial para identificar, porque cada color de la normativa ANSI es para algo. No se respeta, no se hace, no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no nos interesa, queremos cobrar el dinero y no nos importa la, la normativa. ¿Cuál es el riesgo de esto? Al momento de instalar, supongamos que el verde es para el ODF y el verde le pongo a última milla y no sé qué pasó. Con eso ya puedo identificar dónde está el error de la red. Si no etiqueto es complicado hacer esto. Aquí hay unas por ejemplo, de fibra híbrida, aquí estaban con tendido aéreo, regularmente es así. El de fibra, la estructura de un cable submarino. Eso yo creo que vamos a acabar hasta la otra semana y ahí entramos, ya voy a subir el capítulo 3 que estoy haciendo. ¿Qué son los componentes, no? ¿Qué componentes tiene? Transmisor, receptor, el acoplador que estamos viendo ahorita, un repetidor, un updraw, cosas básicas y se acabó. Y con eso terminaríamos el primer parcial y el segundo ya entramos a las redes de fibra, entramos a tecnología, multiplexación, entramos a diseño y el ejemplo que se puede ver. Entonces, sí estamos por buen camino, pero entendiendo las cosas que se va haciendo. Ok, voy a descansar 10 minutitos, descansemos porque me duele la garganta. Y nos vemos en 10 minutos para poder ver si tiene una partecita solo de los empalmes, ¿no? Los empalmes y lo demás para seguir la siguiente clase.
No sé si tengan preguntas, por favor. Quería preguntarle una cosa. Dime. Eh, del tendido de la fibra, o sea, no hay ninguna diferencia si se le hace por soterramiento o por tendido aéreo. ¿O tiene No, que ser algo de eso? no, a ver, el subterráneo se hace para cubrir todo lo que es entre, por ejemplo, yo me tengo que ir de la central de la Tacunga a la central de Salcedo. Ya. Entonces, lo que hacen es regularmente ir por la Panamericana hasta cierto punto y de ahí se puede ir aéreo, pueden hacerle híbrido. O pueden ir aéreo, pero el riesgo de aéreo es que te pueden robar, puede pasar un accidente. Entonces tú analizas los pro y contra. Dices, el aéreo me pueden robar, me puede haber un accidente, un terremoto, o sea que a diferencia de que el subterráneo no es que se libre de cualquier cosa, una inundación, un terremoto, se puede dañar. Entonces, pero la probabilidad de que pase ese es bien baja con respecto al otro que es más alto. Entonces, lo que más se ocupa son las de subterráneas, que es la que más se trabaja. Y lo que sumamente, lo que es aéreo es simplemente la última milla. La red de acceso es lo que se trabaja, nada más. Que va de la caja de dispersión o el armario hasta el usuario final. Eso es todo. Es lo que se aplica en la vida real. Sí, porque justamente en esta temporada están haciendo un soterramiento por la Plaza de Toros. ¿Ya? Eso, o sea, me surgió esa pregunta de saber si hay alguna diferencia, que porque, o sea, antes era aéreo y ahora le van a hacerle subterráneo. Entonces, Bueno, eso es, pero cuando le hacen aéreos subterráneos en el centro histórico y cuando está bien congestionado y un montón de cables, ahí le van a hacer eso. Ahí le van a pasar. Pero de ahí regularmente todo es subterráneo. Aéreo solo es la red de acceso. Nada más. Y eso puede verificar el señor Veloz que ha hecho. Sí, Mm, mm. Ok, nos vemos en 10 minutos, ingenieros, por favor. Y para terminar, solo ver la parte de empalmes. A ver, ingenieros, regresemos. Hagamos un taller chiquito mejor, ¿ya? Me van a hacer
¿Cuántos somos ingenieros? 26. Ya, vamos a hacer grupos de 3. Vamos a hacer grupos de 3. ¿Y cuál es el trabajo? Ahorita voy a habilitar para poner un 10. ¿Sí? Es un pequeño taller que van a buscar los proveedores. Verán, ya le voy a poner aquí un archivo. Este es un taller ahorita. Van a hacer un informe técnico de proveedores de fibra óptica en el Ecuador. En el Ecuador, el costo y los tipos de fibra. Es un cuadro muy pequeño con las referencias. Los tipos de fibra que tiene y accesorios si es que vende. ¿Listo? ¿Sí estamos ahí? Sí, jefe. Ya. Agregar un nuevo archivo, dice. Control X. Entonces, estamos. Inge, disculpe. Ande. Esto lo podemos hacer en Excel. ¿Sí? Como tú quieras. Ya, Inge. El archivo queda independiente. Busquen eso, es rapidito, no se pierde. Pero el grupo de 3, hasta las 4 pueden presentar eso. Tareas. Entonces sería hacer el taller y con eso ya no les mando muchos deberes porque se acumuló hacer toda esa parte en el trabajo. 24 es... Hoy es 24, ¿no? Listo. Inge, disculpe, dijo grupos de 3. ¿Sí? Pero somos 26, podría haber un grupo de 4. Bueno, no hay problema. Entonces, Gracias, Inge. Serían pero dos hagan grupos, bien. 4. Bueno, ya como que taller pongamos proveedores de internet, proveedores de fibra en el Ecuador. Háganle en Excel, ¿cierto? Que me prestarán eso. ¿Ya? Suben el archivo y tienen la nota. Verán, proveedores de fibra en el Ecuador, el costo y los tipos de fibra y accesorios si es que hay. Pero más que todo se va orientado a la fibra óptica. Tienen esto, qué características tiene el tipo de fibra y el costo que debe tener. Van a tener un poquito de inconvenientes, pero es muy interesante hacer eso. Eso hagamos. Una consulta en el cuadrito, o sea, lo que tenemos es proveedor de fibra, el tipo y los accesorios. Sí, características que tiene este tipo de fibra, qué es y para qué aplicaciones tiene y el costo. Nada más. Ya. Ok, ingeniero. Ya, repito, la empresa, dónde queda, qué vende, el costo, qué accesorios y características de este tipo de fibra que tiene. Nada más. Puede ser en Guayaquil, Cuenca, Quito y nada más. ¿Qué tenías? Debe haber algunas empresas. Alcatel ya es una de ellas. Sigan trabajando, ¿ya? Y disculpe, para el cuadro dijo empresa, ubicación, tipo de fibra. A ver, lo que más debe haber es la empresa, tipos de fibra, características de la fibra, por ejemplo, el costo y si qué accesorios vende ahí. Vos puedes poner, vende conectores, vende equipos para planta externa. O sea, no te estreses. Es un cuadro tan sencillo y tan chiquito que ustedes pueden sacar al paso. ¿Qué dices?
¿Sí encontraron? Estamos buscando. Ya, hágale, hágale, vamos. Así nomás para no mandar muchos deberes esta semana mejor. ¿Les parece? Sí, Inge. Sí, porque el deber de mañana está largo, ¿no? Según vi. Sí, sí. Sí, Sí. todavía andamos en eso. Todavía no nos alcanza el tiempo. Claro, es que depende cómo lo hagas también. Recuerden que estas preguntas son con justificación, ¿no? Vamos haciendo. Y si ustedes se dan cuenta, ya solo tenemos la próxima semana y se acaba el parcial porque hay que pasar nota de la siguiente. Triste esta situación. Una prueba sencilla.
¿Cómo vamos, chicos? ¿Terminan? Pues está largo también. Largo todavía. Revisar y leer. A ver. Aquí. Les voy a dejar hasta mañana 8 de la mañana. ¿Están de acuerdo? Sí, Inge, muchas gracias. Ya, listo. 8 de la mañana está ahí. Déjenme revisar si está bien. Voy a mandar mal, después no coger eso con todo lo que hay que hacer también. Listo. Ay, qué chido. Sí, está para las 8 de la mañana. Listo, allá harán bien porque es nota calificado. Quedamos ahí por el día de hoy y nos vemos mañana en la prueba nada más, ¿no? No sé si tengan preguntas, ingenieros.